Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Gutiérrez Jr. Chesai. Fernando Valdarena. Sisu Sumaki. El señor Pepo Papeada. Y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. El infierno no es un escape, capítulo 19. El infierno está lleno de gente rota. Puede parecer obvio, pero era una verdad que a Baggie le había costado vergonzosamente mucho tiempo comprender. De joven, había sido una mujer llena de ira e indignación moralistas, una que se complacía desmesuradamente en la creencia de que solo los mayores imbéciles del mundo tenían un lugar reservado en el infierno. Sin embargo, eso no podía estar más lejos de la realidad, y sabía por experiencia propia que incluso el cielo tenía su cuota de ellos. Esto no significaba que el infierno no fuera guarida de monstruos, para nada. Asesinos, ladrones, estafadores y depredadores, crueles e insensibles, depravados e impenitentes por igual. Todos llamaban a este lugar su hogar, pero también lo hacían los miserables, los fracasados, los drogadictos y los depravados, los inadaptados y los descontentos. No, el infierno no era el castigo eterno prometido a los malvados. Era un vertedero, un lugar de desecho para todos los marginados de la sociedad, para todas las almas desafortunadas demasiado extrañas y retorcidas para encajar en ese estrecho molde dorado, ese ideal tan virtuoso de la bondad. ¿Y quién lo decidía? Baggie no lo sabía y nadie se lo había dicho. ¿A dónde quería llegar con todo esto? No estaba segura. Antes de que la amargura la dominara, Baggie solo había estado considerando a los que mandaban, a los que habían considerado necesario y prudente establecer manicomios precisamente en el infierno. Aunque era generosa llamarlos así. Como Charlie le había explicado antes, incluso allí algunas personas eran consideradas demasiado disfuncionales para vivir entre lo que se consideraba la sociedad educada del infierno. Sin embargo, deshacerse de ellas resultó ser demasiado complicado, así que los señores supremos de aquel entonces propusieron otra solución más elegante. Reunirlas, encerrarlas en un lugar apartado y luego tirar la llave. Bueno, al menos fueron transparentes al respecto. Pero esto había ocurrido siglos atrás. Al parecer, en algún momento, una de las tías de Charlie, Belpegor, se encargó de ampliar la idea, llegando incluso a extenderla a los demás anillos, para beneficio de todos los nacidos del infierno. La personificación de la pereza se dedicaba a la asistencia social mental, ¿quién lo diría? Pero a pesar de sus esfuerzos, los manicomios del Anillo del Orgullo, reservados solo para pecadores, han cambiado muy poco desde entonces. De estos lugares, solo 3 habían sobrevivido hasta la época moderna. Las ramas este, norte y oeste eran gigantescos complejos penitenciarios, con una política de puertas giratorias tan laxa que la gente los llamaba carrúseles. Quienes los visitan, voluntariamente o no, suelen ir allí para que los olviden por un tiempo, y se decía que el personal que trabajaba allí era de esos que hacían sudar incluso a los de MK Ultra. ¿Y por qué Baggie sabía todo esto? Podría preguntarse. Bueno, obviamente porque Charlie había estado leyendo sobre ellos en la red infernal durante los últimos 2 días y simplemente no quería callarse. Bueno, escuchen esto. Al parecer, Carrusel Este tiene un historial reconocido de albergar a un montón de personajes famosos a lo largo de la historia. Están Richard A. T.J. Matthews, los gemelos Cray, Frances Farmer, y la lista continúa. Y también ha habido un aumento en los internamientos en los últimos 20 años, me pregunto a qué se debe. Baggie reprimió un suspiro de cansancio. Aunque apreciaba el entusiasmo de su novia, y la lección de historia era muy instructiva, después de 5 horas seguidas, su paciencia se estaba agotando. Charlie, corazón. Todo esto es muy interesante, pero ¿podrías despegarte del teléfono un segundo y decirme a dónde vamos? Claro. Con una sonrisa tímida, Charlie jugueteó con su teléfono hasta que abrió el Maps. Mientras sacaba la lengua, concentrada, preguntó, ¿en qué calle estamos? Baggie echó un vistazo cansado a su alrededor y enseguida vio un letrero oxidado justo antes de la curva. No sé, estamos en la calle J. Gotti, justo después de la iglesia satánica. Bien, bien, Charlie emitió un par de sonidos distraídos mientras buscaba. Ajá. Ya estamos, solo tenemos que cruzar 2 calles más, luego girar a la izquierda en la Plaza Angema y Carrusel Oeste debería estar ahí mismo. Está bien, no hay tiempo que perder. Vamos. Y con eso, Baggie agarró a su novia del brazo y la arrastró hacia adelante. La semana pasada en el hotel había sido bastante tranquila.
Baguie no la llamaría precisamente pacífica, pero nadie se estaba peleando y Alastor se había mantenido inusualmente dócil últimamente. Por eso, y sin ningún lío pendiente que resolver, Charlie decidió que era hora de avanzar con sus planes y comenzar la búsqueda de Sally, la amiga desaparecida de Philip. Iba a ser su última búsqueda. A Charlie le habría encantado seguir buscando, reunir a todos los que pudiera. No era una perspectiva realista con el próximo exterminio acercándose en el horizonte. Tenían menos de 6 meses para obtener resultados, y ella opinaba que ya se estaban quedando atrás. Con la llegada de Sally, su ampliada galería de delincuentes ahora incluiría a 4 asesinos en masa, un drogadicto, un jugador, un científico loco, 2 supuestos caníbales y lo que fuera nifty. Tendría que conformarse. La pequeña excursión de hoy se había planeado con un par de días de antelación. Tras revisar la información que Philip tan amablemente les había proporcionado, los manicomios de la ciudad parecían la primera opción natural. Eso fue lo que llevó a Baguie y a su novia a recorrer las calles, a altas horas de la noche, estas instalaciones abandonadas. Ya habían visitado Carousel East y North, en los distritos de entretenimiento y Uptown, respectivamente. Cada uno era una bestia única, y les había llevado un par de horas explorarlos y sortear toda la engorrosa burocracia. ¿Y por qué la obsesión con las largas colas y las copias por duplicado de cada documento? La burocracia era un infierno. Pero, a pesar de todo, no encontraron nada en ninguno de los dos, así que, por desgracia, se vieron obligados a continuar hacia Carrusel Oeste. Tenía cierta fama, o más bien infamia, de ser el peor de todos. No solo carecía de fondos, personal y estaba superpoblado, sino que también estaba enclavado en las entrañas cavernosas del gueto más peligroso de la ciudad, Domesday. Ninguna calle era segura al anochecer allí, pero en Domesday lo era especialmente. Tranquila Baguie, no tenemos por qué apresurarnos, gritó Charlie desde atrás, con un tono cariñosamente exasperado. ¿No hace falta? Se burló Baguie. Por si no te has dado cuenta, está oscuro. Y como cierta princesa no me escuchó cuando le dije que volviéramos a casa, supongo que no me queda más remedio que arrastrarla hasta encontrar un lugar más seguro. Charlie tuvo la decencia de devolverle una sonrisa de disculpa. No tardaron mucho en llegar a su destino. El manicomio en sí no era precisamente una maravilla. El edificio era alto y macizo, una estructura utilitaria de hormigón oscuro y hollín, y ladrillo desgastado, con la fachada prácticamente sin adornos. A Baguie le pareció viejo y pesado. La estructura casi parecía hundirse bajo el peso de su propio techo de pizarra irregular. Como era de esperar, el exterior estaba dominado por largas hileras de grandes ventanales rectangulares, distribuidos a intervalos regulares y protegidos por gruesas rejas de hierro forjado, lo que le daba al lugar una fría sensación de aspereza. Un cliché trillado, y deprimente como el pecado. Al menos no tenía un enorme jardín descuidado, cubierto de maleza, donde la gente se perdiera, aunque Baguie atribuyó esa decisión a las limitaciones de espacio y no tanto a un deseo de evitar clichés de películas baratas. Mientras subían lentamente los escalones que los conducían a la entrada principal del manicomio, Baguie no pudo evitar echar otro vistazo a su alrededor. Titubeó en el umbral al notar cómo las sombras de la noche inminente se proyectaban sobre las paredes, descoloriéndolas, o cómo la falta de luz que se filtraba por las ventanas las hacía parecer oscuras y quietas, como charcos de agua estancada. De pie bajo los amplios arcos de la entrada principal, el decrépito edificio había adquirido un aire bastante más malicioso que antes. Genial, se estaba asustando con un viejo y espeluznante manicomio, entre todas las cosas. Baguie rió para sus adentros. ¿Qué sigue? ¿Un trueno amenazador en la distancia? Antes de que pudiera reírse, un relámpago brilló a lo lejos tras ellos, seguido rápidamente por el estruendo del trueno. Baguie se encogió de hombros y reprimió una maldición. Bueno, eso no tiene nada de mal agüero, comentó Charlie distraídamente desde un costado. Suspiró. Entremos. Baguie agarró las pesadas puertas dobles de madera por las manijas y las abrió. Lo primero que notaron fue el olor. Viejo, mohoso y húmedo, con apenas toques de limpiador y alcohol isopropílico. El recibidor, si es que se le podía llamar así, era pequeño y carecía de muebles. Un pequeño escritorio, una silla y un par de archivadores se apiñaban en un rincón. Las parpadeantes tiras de luces fluorescentes del techo proporcionaban la única iluminación del espacio, aunque era escasa y tenue. Nadie los saludó cuando entraron. «Hola», gritó Charlie. Al no obtener respuesta, volvió a gritar. «Hola. ¿Hay alguien aquí?» Mientras Charlie se ocupaba de eso, Baguie se dirigió al escritorio.
Había un mueble para ordenador encima, uno de esos anticuados de los 90, con el monitor cuadrado y el teclado tosco, y poco más. Ni siquiera parecía estar enchufado. Se inclinó más, intentando mirar más allá del escritorio. Quizás quien estuviera de guardia se había quedado dormido detrás. O se había emborrachado debajo de la mesa, o había tomado una sobredosis. A estas alturas no le sorprendería, pero no encontró nada parecido. Con una mueca apenas contenida, regresó al lado de Charlie. No me gusta. Algo no encaja aquí. Este lugar estaba repasando todos los clichés de las películas de terror como si estuviera intentando completar una lista. Sinceramente, se estaba volviendo un poco ridículo. Ambos dieron un respingo cuando un gemido desgarrador rompió el silencio. Al unísono, giraron la cabeza hacia su origen. Parecía provenir de más adentro del manicomio. No, no. Me voy, no me quedo. Lo que sea que este fenómeno tenga para ofrecer, no lo quiero. Baguhie se dirigió a la puerta a grandes zancadas, pero Charlie la agarró de la muñeca y la detuvo. Espera, Baguhie. Podría ser alguien que necesite nuestra ayuda. Baguhie se giró y la miró con incredulidad. Charlie, por favor. No puedes ser tan tonta. ¿Nunca has visto una película de terror? Charlie saltó de un pie a otro, vacilante. Unos pocos, supongo, aunque nunca entendí qué les daba tanto miedo. Eso hizo que Baguhie se detuviera un segundo antes de soltar una carcajada. Claro. ¿Qué esperaba? ¿Por qué le tendría miedo a la princesa del infierno los efectos sangrientos baratos y los vagabundos asesinos con máscaras de plástico? Eso era solo los martes por aquí. Baguhie se desplomó, derrotada. No podré convencerte de lo contrario, ¿verdad? Charlie le ahuecó la mejilla con una mano y le dedicó una sonrisa irónica. Todo irá bien. No pasará nada malo, lo prometo. Baguhie agarró la mano extendida de su novia y la apretó. Uf. Bien, pero yo mando. A la primera señal de peligro, nos vamos. ¿Me oyes? Charlie asintió, con una extraña determinación en su rostro. Se dirigieron a una de las puertas a la derecha del vestíbulo de recepción y se adentraron más en el interior. Recorrieron los largos y estrechos pasillos que se perdían en la oscuridad. El manicomio era un laberinto de pasillos, todos enroscados sobre sí mismos, que conducían a las 100 habitaciones que lo componían. Oficinas, salones, duchas, salas de reuniones, salas de seguridad, cafeterías y, por supuesto, las celdas de los pacientes. Oyeron ruidos al pasar, murmullos extraños y ronquidos suaves. La curiosidad de Charlie la impulsó a echar un vistazo al interior de un par de ellos, solo para encontrarlos ocupados. El personal no estaba a la vista, pero al menos el lugar seguía habitado. Baguhie no sabía si sentirse aliviada o no. Una música tenue empezó a resonar por los pasillos, cada vez más fuerte a medida que avanzaban, ecos de una balada lenta que erizaron los pelos de Baguhie. Casi juró que oía los sollozos ahogados de alguien, que se perdían entre el estruendo del canto de la mujer. Fuera lo que fuese lo que estuviera pasando allí, no sonaba nada agradable. Finalmente llegaron a una curva que los condujo a un comedor tenuemente iluminado con filas y filas de mesas metálicas dispuestas de forma obsesiva. La intensa luz fluorescente de las lámparas proyectaba sombras extrañas sobre los bultos que yacían sobre las mesas, cubiertos con mantas blancas. Pero no eran solo bultos, ¿verdad? Baguhie apretó los labios al oír la respiración de Charlie ahogarse tras ella. La habitación estaba impregnada de un empalagoso hedor químico que le quemaba la nariz y casi le provocaba náuseas, pero ni siquiera eso podía disimular el penetrante olor a sangre oxidada en el aire. Baguhie intentó apartar la mirada de los cadáveres dispuestos ante ellos, sin éxito. La rodeaban. ¿Por qué se estaba enfadando tanto? No era que le resultara extraño este tipo de cosas. De todas formas, nadie de allí estaba realmente muerto, probablemente, aunque el recuerdo le parecía un escaso consuelo en ese momento. Quizás esto simplemente le parecía demasiado cruel. Crítico, impersonal, como si lo hubieran hecho con la misma pasión que se tendría al coleccionar insectos disecados. Charlie la sacó de sus cavilaciones con un tirón del brazo. Sin decir palabra, se llevó un dedo a los labios para silenciarla y luego señaló al final del pasillo. Sombras se movían en la cocina. Baguhie asintió con determinación a su compañera, y ambas se acercaron sigilosamente. Baguhie se acomodó tras la media pared que separaba la cocina del resto de la habitación, mientras Charlie se refugiaba en un pequeño rincón junto a la puerta. Baguhie se esforzó por escuchar al oír una voz que empezaba a hablar al otro lado.
Parecía masculina, pero tenía un tono extrañamente agudo y un efecto crepitante, como el del grano de una película antigua. Registro de experimento N32. Los intentos de recuperación de muestras corticales siguen siendo desconcertantes. El material biológico se degrada rápidamente una vez separado de su huésped. La fisonomía del demonio es fascinantemente terca e inflexible. Resiliente, esa es la palabra. Añadir una nota. Teniendo en cuenta las tasas de regeneración post-mortem, las incisiones deberían renovarse cada media hora o mejor dicho, cada cuarto de hora. Baguie miró a Charlie un segundo, con una pregunta silenciosa en los labios. ¿Qué hacemos? La otra chica se encogió de hombros. Con un suspiro de frustración, trepó y se atrevió a echar un vistazo. La figura era bastante grande, considerando el tamaño de los demonios, una extraña amalgama de araña y pulpo, con la misma configuración de extremidades. 4 tentáculos, largos y sinuosos, casi como cables eléctricos, brotaban de la base de sus caderas y cada uno terminaba en una garra puntiaguda que, al parecer, habían usado para trepar hasta el techo. 4 brazos se afanaban con múltiples utensilios, agarrándolos y bajándolos según fuera necesario con sorprendente rapidez. En la parte superior del cuerpo llevaban un chaleco verde a cuadros sobre una sencilla camisa azul. La atención de Baguie se desvió hacia su cabeza, una esfera bulbosa y cristalina que le recordaba mucho a una bombilla antigua, con un único ojo azul brillante flotando en el centro. Mirándola fijamente, Baguie se agachó lo más rápido que pudo, pero el daño ya estaba hecho. Sé que están ahí. Puedo verlos. No respondió. Sí, ustedes dos. Vengan, no sean tímidos. De nada servía llorar por la leche derramada, supuso. Baguie se levantó del suelo, sacó su fiel lanza de detrás de la espalda y entró, seguida de cerca por Charlie. La criatura ya se había descolgado del techo, su cuerpo flotando protectoramente sobre una figura encorvada que Baguie no había visto antes. Otra víctima, supuso. Se quedaron allí un minuto, sin decir nada, hasta que Charlie decidió presentarlos. Hola, mucho gusto, señor. Me llamo Charlie, y ella es mi amiga Baguie. Estábamos cerca de intrusos, interrumpió el demonio, sacándole rápidamente un confuso que... Vienen sin avisar, sin invitación, e interrumpen mi trabajo. Mi preciado trabajo. Pero, supongo que las reglas de la hospitalidad me obligan a responder a mi vez. Ustedes, mis amigos, pueden llamarme el doctor. A Baguie se le revolvió el estómago al oír las palabras del hombre. Genial, el tipo era un lunático. No fue una sorpresa terrible, dada la decoración del lugar, pero confirmarlo no la haría sentir mejor. No queríamos entrometernos, señor doctor. Solo doctor. Sí, claro. Estábamos por el barrio buscando a una amiga nuestra que sospechamos que podría estar escondida aquí. ¿Conoces a una tal Sadie Smithson, por casualidad? El demonio rió entre dientes, una única carcajada incrédula que rápidamente se transformó en una risa maniática y empezó a retorcerse frenéticamente, como una araña moribunda rociada con agua jabonosa. Charlie y Baguie permanecieron allí en un silencio tenso e incómodo mientras la alegría del doctor finalmente se desvanecía. Jeje. Vaya, qué rico. ¿Por qué, por favor, buscas a alguien así? La voz del hombre adquirió un tono más evaluador, mientras su singular mirada los observaba con singular intensidad. Entonces, ¿la conoces? Respondió Charlie con sorprendido interés. Los tentáculos del demonio se retorcían amenazadoramente mientras entrecerraba el ojo. Quizá, refunfuñó, pero no has respondido a mi pregunta, querida. ¿Cómo la conoces? Esta vez fue Baguie quien respondió. Un amigo en común nos dijo. Eso es bastante vago, vamos, sé que puedes darme una mejor respuesta que esa. No. Eso es lo mejor que vas a conseguir, cabrón. Ahora te toca a ti, respóndenos. Luego apartó su lanza, colocándola entre ella y el doctor. El demonio olfateó con desdén la punta de lanza que ella había metido al azar en su espacio, y luego suspiró dramáticamente. Si quieres jugar así, bien. Ella está aquí y sé de ella. Incluso podrías decir que éramos colegas, por así decirlo. Baguie reprimió un gemido al oír eso. ¿Qué suerte tenían de encontrar no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a 5 de estos maníacos tan rápidamente? Se consideraría maldita si esto no era exactamente lo que Charlie quería, pero algo en lo que dijo empezó a rondarle la cabeza. Miró preocupada la colección de cadáveres que tenía detrás. Estaba ella. El doctor hizo un gesto de desdén con la mano, disipando rápidamente sus pensamientos.
No, no. Sea lo que sea que estés pensando, niña, olvídate de eso. No tocaría a la querida Sally por nada del mundo. Llámalo, un favor, por los viejos tiempos. Además, no hay nada que pueda hacerle que sea peor que lo que ella misma hace. Ninguna de las chicas pareció comprender las siniestras palabras del demonio mientras se miraban confundidas. El doctor se burló. Esta conversación me está empezando a aburrir, así que si pudieran. Hizo otro gesto, esta vez para indicarles que abandonaran su espacio de trabajo. Charlie y Baggy no querían poner a prueba la paciencia del demonio, así que, con cautela, salieron del comedor y regresaron a uno de los muchos pasillos tortuosos del lugar, silencioso como una tumba todo el tiempo. Charlie intentó decir algo, pero se detuvo y negó con la cabeza. Baggy fue la primera en hablar. Deberíamos saber. No lo sé. Quizás. No quiero hacerle daño, pero lo que está haciendo en esa habitación es... Sí, es una mierda. Charlie no negó la afirmación. Bueno, busquemos a la novia de Philip y salgamos. Ya hablaremos de eso más tarde. Baggy solo podía esperar que pudieran solucionarlo más pronto que tarde. El infierno no es un escape, capítulo 20. Caminar por los pasillos sin luz de Carousel West fue un ejercicio de paciencia para los nervios ya destrozados de Baggy. El lugar era un completo desastre, con sus pasillos tan estrechos y abarrotados que tardaron mucho más de lo normal en atravesar la ya confusa distribución del manicomio. No tenían ni idea de a dónde ir, ya que no tenían a nadie más a quien preguntar aparte del buen doctor, y parecía probable que intentara atarlas a una mesa si se atrevían a molestarlo de nuevo. No tenía sentido arriesgarse, así que Baggy simplemente apretó los dientes y se dejó llevar. Charlie y ella se tambaleaban por los oscuros pasadizos en silencio, guiados únicamente por el hilo de luz que emanaba de una de las llamas conjuradas por Charlie. Las sombras danzaban y se retorcían al moverse, casi como si les saltaran encima como monstruos hambrientos. Cada marco de cama abandonado y cada cortina divisoria doblada eran una figura siniestra, esperando en la oscuridad su oportunidad de atacarlos. Quizás exageraba un poco, pero maldita sea, no se le daban bien los escenarios de terror. Les llevó un par de horas revisar cada sección del edificio. Partieron del ala este en dirección sur y luego dieron la vuelta para llegar a las alas norte y oeste, con cuidado de no volver a acercarse demasiado al terreno de juego del doctor. Subieron y bajaron las escaleras, revisando cada puerta y celda que encontraron. Casi todo estaba etiquetado, lo que facilitó un poco la búsqueda, y además, la mitad de las habitaciones que encontraron estaban vacías. Ese detalle le llamó la atención, pues sabía que el lugar supuestamente había estado superpoblado. El doctor no pudo haber acabado con la mitad de la población del hospital en solo unas semanas, ¿verdad? Quizás simplemente tomó el control de las instalaciones después o durante una fuga de pacientes o algo así. Todos los muebles rotos tirados al azar en el suelo, impidiéndoles el paso, sin duda daban credibilidad a la teoría. Finalmente llegaron a una robusta puerta de hierro que les cerraba el paso, sobre la cual colgaba un cartel oxidado, con la pintura descascarada, pero apenas legible para leer las palabras Maxek. Porque, claro, desde la retorcida perspectiva del infierno, la atención psiquiátrica no se alejaba mucho del omnipresente complejo industrial penitenciario, y a Baggy no le molestaba en absoluto. «Cállate». Charlie pareció ignorar el torbellino interior de Baggy mientras se acercaba a la puerta de seguridad. Con cuidado, apoyó una mano en la superficie metálica e intentó abrirla, pero la puerta no se movió. Intentó empujar un poco más fuerte, y luego un poco más fuerte aún, poniendo todo su peso sobre ella, e incluso golpeándose el hombro un par de veces, pero la puerta seguía tercamente cerrada. Al ver que nada parecía funcionar, Charlie decidió hacer lo más sensato y se dirigió a Baggy en busca de ayuda. Baggy se cruzó de brazos, con una sonrisa cariñosa en las comisuras de sus labios. ¿Intentaste jalarlo?, bromeó. A Charlie no le hizo gracia. Ja, ja. La puerta no tiene manijas de este lado. Creo que está atascada. De acuerdo, déjame ver, dijo, y se acercó un paso para inspeccionar. Intentó mover la puerta un poco para ver si cedía. No parece haber nada que la bloquee por el otro lado. Ah, ahí está el problema. Señaló un pequeño dispositivo en la pared junto a la puerta. Una cerradura con lector de tarjetas. Tenía sentido que tuvieran medidas de seguridad instaladas para la sala de máxima seguridad. ¿Crees que el señor Carter se habría quedado con una de las tarjetas?, preguntó Charlie. Baggy meneó la cabeza. No es que nos sirva de algo, no hay electricidad ahí. Bueno, ¿tienes alguna idea?
Baguhie frunció el ceño pensativa por un segundo antes de fijar la mirada en la punta de su lanza. Sin dudarlo, la dibujó en un arco, apuñalando el marco de la puerta. Infaliblemente, la lanza se coló en el espacio entre la puerta y el marco, y Baguhie solo tuvo que bajarla para cortar la cerradura, cortándola como si fuera mantequilla. Con un gesto, giró la lanza hacia atrás y la bajó, golpeando el suelo de baldosas con un satisfactorio sonido metálico. La puerta se abrió. Charlie la miró con admiración y entró, seguida de cerca por Baguhie. La sala de máxima seguridad era relativamente pequeña, aproximadamente un cuarto del tamaño de un campo de fútbol y solo tenía 2 pisos. Docenas de puertas metálicas se alineaban a cada lado de las paredes, aquellas robustas puertas con ventanas diminutas y una estrecha ranura para la comida en la parte inferior. Aislamiento. Su rostro se contrajo con disgusto. Se acercaron a la puerta más cercana, mirando por la ventana. Una pequeña caja estrecha, de apenas 1,5 metros de ancho y 2 metros de profundidad, con las paredes acolchadas. Vacía. Y también la siguiente, y la siguiente. Sinceramente, Baguhie no sabía si sentirse aliviada o no. Un estallido metálico los sobresaltó a ambos, el sonido resonó por las paredes con una extraña reverberación. El sonido parecía provenir de las profundidades del guardián. Baguhie le indicó a Charlie que la siguiera mientras caminaba lentamente hacia el origen, con la lanza lista. Los ruidos metálicos se oían una y otra vez, golpes rítmicos de algo pesado que se estrellaba contra el metal inflexible. Podría ser alguien atrapado dentro intentando escapar, pero Baguhie no se fiaba. En cuanto llegó al lugar que buscaba, el sonido cesó. Baguhie se esforzó por escuchar. Podía oír el leve crujido de una tela mientras algo se movía dentro, alejándose de la puerta. Baguhie se giró hacia Charlie, pero solo recibió un encogimiento de hombros confuso. No tenía sentido dudar. Se dirigió al picaporte y tiró. La puerta estaba abierta. La luz parpadeante de las llamas de Charlie iluminó el interior, revelando la figura desplomada en un rincón. Una mujer alta y delgada como un palo, con el pelo largo y pelirrojo, y la piel pálida como un hueso. Llevaba una cofia de enfermera almidonada y un vestido negro hasta los tobillos con falda acampanada, sobre el cual llevaba una camisa de fuerza blanca con las mangas desatadas. Sus pies estaban descubiertos. La mujer se encogió ante la luz, girando la cabeza hacia ellos para revelar un rostro pálido de rasgos delicados, como porcelana. Sus ojos eran grandes como platos, remolinos monocromáticos de blanco y negro en espiral. Una sustancia negra, parecida al alquitrán, le goteaba por el borde de los ojos y las mejillas, como rímel corrido. Sus ojos se abrieron de par en par con un miedo desenfrenado y sus labios se abrieron en una mueca dolorosa, revelando los afilados dientes blancos como perlas que había debajo, delatando su naturaleza demoníaca. La mujer pareció ahogarse al ver a Baguhie, y su mirada bajó al suelo de inmediato. Al ver que no había peligro inmediato, Baguhie relajó la mano que sostenía la lanza y dejó que Charlie se abriera paso. La voz de Charlie era un suave susurro mientras decía: «Oye, está bien. No vinimos a hacerte daño». Se hizo el silencio mientras Charlie esperaba una respuesta. No parecía que el demonio fuera a responderle cuando oyeron un susurro. La voz era ronca y un poco nasal, como si hubiera pasado horas llorando. «¿Quién eres?». Charlie le dedicó una sonrisa emocionada. «Mi nombre es Charlie, y ella es mi amiga Baguhie, tú debes ser Sally, ¿verdad?». «¿Cómo hiciste?». «¿Sabes? Un amigo en común nos lo dijo. Vinimos a buscarte». «Una amiga», dijo Sally con aire soñador, como si acabara de despertar de un sueño profundo y le costara asimilar las palabras. «No, no, no, no. No puede ser. Es solo otro sueño, otro maldito sueño. Por favor, ya no quiero esto. Que pare». Charlie extendió la mano para tocar el hombro de Sally, pero la mujer la apartó violentamente. «No me toques». Baguhie vio a Charlie estremecerse, levantando la mano de la lanza por instinto, pero su novia se giró hacia ella con preocupación. Sally se hizo un ovillo, con los brazos alrededor de la cabeza, protegiéndose. «Por favor, vete. Quiero estar sola». Dicho esto, Baguhie decidió agarrar a Charlie del hombro y sacarla de la celda. «Espera, Baguhie», dijo Charlie mientras intentaba liberarse de su agarre. «Creo que deberíamos darle un minuto. No podremos comunicarnos con ella si decides ser tan testarudo con esto». Charlie dudó ante eso. «Vale. Tienes razón. Nunca había visto a alguien actuar así. Ella es un desastre», ofreció Baguhie. Iba a decir dolido, pero supongo que también. Se encogió de hombros. Philip nos advirtió que probablemente estaría en un estado delicado.
No todos pueden ser tan asesinos a sangre fría como Evan. No es tan malo. Baguji la miró fijamente. Charlie se sonrojó. Pero sí, no sé. Parecía tan angustiada cuando abrimos la puerta, ¿y te fijaste en lo sucia que estaba su ropa? Lleva días, probablemente semanas, con la misma ropa. Atrapada sola en este lugar como un animal. En serio, este lugar es un asco. No estoy en desacuerdo. Voy a tener una charla con mi papá. No podemos permitir que siga pasando esta mierda. Tenemos que solucionarlo. Charlie intentó sacar su celular, pero Baguji le agarró la mano para intentar detenerla. Cuida a tus caballos, niña. Sé que este lugar es horrible y entiendo que estés preocupada, pero esta no es nuestra pelea. Puedes hablar con tu papá todo lo que quieras después de que nos vayamos, pero ahora mismo necesito que te concentres. Charlie la miró fijamente, con los ojos fijos y las manos entrelazadas. Baguji se frotó los nudillos con aire ausente. Charlie tardó un minuto, pero finalmente sus ojos se fijaron en una mueca de determinación y asintió. Volvió la mirada al celular de Sally. ¿Crees que se ha calmado? Solo hay una forma de averiguarlo. Regresaron a la puerta y miraron dentro. Baguji notó que Sally había cambiado de postura y estaba sentada al otro lado de la habitación. No es que fuera un gran cambio, la verdad, la habitación no tenía mucho, espacio. Oh, todavía estás aquí, dijo Sally en un tono hosco, aunque la declaración carecía de vehemencia. Lamento haberte asustado antes, comenzó Charlie, pero Sally la interrumpió. No tienes que hacerlo, querida, fue mi culpa. Bueno, ¿por qué no empezamos desde arriba? Estamos aquí para sacarte. Philip nos envió. Sally la miró sorprendida. Philip. ¿El botones? Supongo que ese es su apodo. Pero sí. Está preocupado por ti. Sally rió sin alegría, más como una exhalación que otra cosa. Claro que sí. Siempre ha sido un chico muy dulce, pero debería dejar de molestarme. Te ha mencionado un par de veces. No veo por qué no debería hacerlo, parecías una mujer muy agradable. Sally retrocedió ante las palabras, como si la hubieran golpeado. Charlie dio un paso al frente y se arrodilló, manteniendo la mirada a la altura de Sally. Mira, antes de que digas nada más, déjame explicarte. Se miraron en silencio un rato, sin moverse. Sin embargo, al final, Sally inclinó la cabeza ligeramente, casi imperceptible. Charlie lo interpretó como un sí. Para ser sincero, nuestras razones para venir aquí no son del todo altruistas. Baguji reprimió un bufido divertido mientras veía a Charlie moverse en su sitio, respirando hondo. Oh, Dios, aquí viene. Verás, tengo este proyecto mío, algo que creo que es realmente especial. Un lugar como ningún otro en el infierno. Un refugio, un lugar seguro, un hotel, para pecadores como tú. Ladrones, estafadores, drogadictos, asesinos y estafadores, da igual. Todos son bienvenidos. La voz de Charlie subía lentamente de volumen, con auténtica pasión brotando con cada palabra, sus gestos se volvían más frenéticos a medida que explicaba su sueño. Un lugar lejos del juicio, lejos de la desconfianza, donde los pecadores pueden aprender a ser mejores personas. Sabemos quién eres, Sally Smithson, pero no estamos aquí para juzgarte. Solo queremos ayudar, así como sé que tú también puedes ayudarnos. Charlie se levantó lentamente del suelo, encorvada hacia adelante, con un brazo doblado tras la espalda y el otro extendido hacia adelante, con la palma abierta en señal de invitación. ¿Qué dices? Toma mi mano y vete con nosotros. No tienes que quedarte atrapada en esta caja oscura y lúgubre para siempre. Puedes venir a vivir a nuestro hotel. Verás a Philip, a Max, a Evan y a tantos otros. No puedo prometerte que las cosas sean fáciles allí. Ni tranquilas, pero estamos todos en el mismo barco, y juntos trabajaremos lo que sea necesario para asegurarnos de que todos obtengan la redención que necesitan. Incluso desde donde estaba, Baguji sabía qué clase de sonrisa le había mostrado su novia a esta mujer mayor. Radiante, cálida como el sol, con un destello de dientes blancos como perlas y esos malditos hoyuelos. Sinceramente, debería considerarse de alto nivel, Sally no podría resistirse. La demonio mayor no se movió, ni siquiera para respirar, con la mirada fija en la de Charlie. Finalmente, su mirada se posó en la mano ofrecida, con una expresión casi desesperada en su rostro, lágrimas negras amenazando con brotar de sus ojos. Eso, suena bastante bien. Aunque no sé si lo merezco. ¿Estás segura de que me deseas? Charlie ni siquiera tuvo que considerar decir acepto. Bastaron 2 palabras para que la compostura de Sally se desmoronara.
Tomó la mano que Charlie le ofrecía y se incorporó, solo para luego rodearle los hombros con sus brazos en un abrazo desesperado y romper a llorar. Charlie le dio unas palmaditas en la espalda a la anciana mientras el alquitrán negro arruinaba su chaqueta, y ambas se estremecieron bajo los sollozos de Sally. Baguie se tomó un momento para admirar la vista. Esto hacía que el viaje valiera la pena. Les dio un par de minutos para que se recompusieran, ignorando por completo cuando Charlie también empezó a llorar. Finalmente, se les acabaron las lágrimas, y Sally logró recuperar la compostura. Intentó alzar la voz para hablar, pero se le atragantó un sollozo. Lo intentó de nuevo. Dios mío, no debería haberte dejado verme así, ni siquiera en nuestra primera cita. No podré superar la vergüenza. Charlie sacó lentamente a la anciana de su celda, apoyándose en su hombro. No pudo evitar añadir: no te preocupes, es normal. Lo hago siempre. Sally, visiblemente desconcertada por su respuesta, se giró hacia Baguie con una mirada interrogativa. Simplemente articuló lo hace y lo dejó ahí. Una vez que Sally se aseguró de poder mantenerse en pie por sí sola, se apartó de los hombros de Charlie y ahuyentó su preocupación con un gesto de las mangas. Gracias, cariño. Eres demasiado amable, pero preferiría caminar por mis propios pies. Charlie pareció aceptar la excusa con bastante facilidad, aunque Baguie tuvo la clara impresión de que a la mujer simplemente no le gustaba que la tocaran. Baguie se acercó y les indicó que la siguieran, con la lanza lista. Si estamos listos, adelante. Charlie y Sally se pusieron rápidamente en fila, a punto de dar el primer paso hacia adelante y salir de allí antes de que una voz los paralizara. «Oh, ¿te vas tan pronto?». Largos y sinuosos tentáculos surgieron de la oscuridad, garras metálicas que se clavaban en las paredes de hormigón con gran fuerza y celeridad mientras arrastraban lentamente el cuerpo del doctor hacia la luz parpadeante. Por un instante, nadie se atrevió a moverse mientras el demonio se acomodaba, colgado boca abajo del techo, como una araña particularmente gorda acurrucada en su propia tela, esperando una jugosa presa. La voz de Sally era un grito aterrorizado mientras preguntaba: «Carter, ¿qué haces aquí?». El demonio chasqueó la lengua, un extraño gorjeo como la estática de la televisión. «¿Cuántas veces tengo que repetirme?». Ni Herman, ni Carter, sino el doctor. El doctor. Soltó una risita, un gemido agudo y carente de humor. En cuanto a tu pregunta, querida, digamos que me picó la curiosidad. Su singular mirada se posó infaliblemente en Baguie al terminar de hablar. Se impulsó desde el techo, girando el cuerpo en el aire para caer sobre piernas y brazos, y luego se abalanzó sobre sus 8 extremidades, en una carrera aterradora hacia ella. Baguie colocó la lanza entre ellos y se abalanzó, intentando que el demonio loco se empalara con ella, pero el doctor se desvió en el último segundo, flanqueándola rápidamente. Atrapada desprevenida, Baguie no tuvo tiempo de esquivar sus garras, que la asestaban. Estas la impactaron en el costado, desequilibrándola aún más. Blandió su lanza en un arco, intentando defenderse, pero el doctor logró sujetarla del brazo. Baguie solo vio un destello de luz azul antes de quedar completamente vacía. Contuvo un grito ahogado mientras todo su cuerpo se convulsionaba de dolor, sus músculos sufrían violentos espasmos mientras miles de voltios de electricidad se vertían directamente en sus nervios. Aunque inmortal, el dolor seguía doliendo. Su lanza resonó en el suelo al flaquearle el agarre, y antes de darse cuenta, sus pies ya se habían desprendido del suelo, con el cuerpo suspendido a pocos metros de altura, mientras el doctor la colgaba del brazo, con el ojo luminoso a apenas 2 centímetros de su rostro. Veo que sigue consciente. Fascinante. Suéltala. Gruñó Charlie. Baguie, aturdida, volvió su atención hacia su novia, notando que sus ojos brillaban como metal fundido. Sus rasgos también eran más definidos. La cola de demonio se movía agitadamente tras ella, con agitación, y largos cuernos rojos brotaban de la línea del cabello. Baguie tuvo tiempo de pensar distraídamente al ver al demonio de Charlie. Maldita sea, está loca. Pero antes de que pudiera pensar en nada más, su estómago empezó a dar volteretas mientras la volteaban violentamente en el aire. El doctor la colgó boca abajo, luego horizontalmente mientras le agarraba cada extremidad, tensándolas. Apapapap, yo que tú tendría cuidado. La ira es para los tontos, como dicen, y no creo que seas tan tonta como para poner en riesgo a tu pequeño amor, ¿eh? Tiró un poco más fuerte para aparentar. El dolor aclaró la mente de Baguie. Estaba en un aprieto, ¿verdad? Baguie confiaba en que Carter no podría hacerle daño, al menos no de la forma que él quería. Ningún demonio podría destrozarla, después de todo, pero Charlie no lo sabía.
Y aunque Baguji no moriría, no creía poder soportar el dolor mucho más. Quedarse inconsciente en ese momento era inaceptable. ¿Qué opción le quedaba? No era como si pudiera hacer mucho estando inmovilizada. Maldita sea, su única debilidad. Charlie detuvo su acercamiento, sus rasgos demoníacos se relajaron un poco. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué haces esto? Para conversar, claro. Solo tenía que tomar algunas precauciones primero. Jejeje. Este bruto tuyo parecía de los que primero apuñalan y luego preguntan. Aflojó un poco el tirón. Baguji dio un pequeño suspiro de alivio. Y como dije, tengo curiosidad. Curiosidad por saber por qué dos jóvenes demonios vendrían aquí, precisamente a esta pequeña y destartalada casucha mía, buscando a una de mis colegas, nada menos. ¿Con la intención de qué? ¿Traerla con ellos? ¿Por qué? Así que, por favor, Charlotte, si pudieras complacerme. Así que le siguió la corriente. Como era de esperar, el demonio no tardó en reírse. Buah buah ah. Estás bromeando, ¿verdad? Debes estarlo. Pero no, en realidad hablas en serio. Bueno, yo sí. ¿Seguro que no estás loco? Al menos ya estás aquí. Hay mucho espacio, por si te interesa. Jejeje. Preferimos irnos, si te parece bien, logró decir Charlie entre dientes. Baguji sabía que a Charlie no le gustaba que se burlaran de sus sueños, ni que amenazaran con hacerle daño a sus seres queridos, y nunca se había dado una situación en la que ambas cosas ocurrieran a la vez. Oh, pero qué prisa. Me tienes intrigada. Tengo un doctorado en psicología conductual, así que veamos si podemos resolver esto juntos, ¿eh? Mientras hablaba, le dio la vuelta a Baguji hasta que quedó colgando de sus tacones boca abajo. Baguji intentó forcejear, pero la sangre ya había empezado a manar a borbotones, haciéndola sentir mareada. El demonio no la dejó en paz y empezó a pasearse por la sala. Tu sueño, por delirante que sea, es ambicioso. Te lo concedo. Sin embargo, como en todo, hay que comprender las motivaciones subyacentes. ¿Delirios de grandeza? ¿Un complejo de Salvador, quizás? O tal vez solo el deseo de sentirse necesario. La falta de reconocimiento en casa es una causa común. Dime, Charlotte, ¿cómo es tu relación con tus padres? Charlie permaneció en silencio ante su insistencia, pero Carter pareció tomarlo como una respuesta en sí misma. Apuesto a que es complicado. ¿Negligencia? No. Divorcio. Siempre es divorcio, a ver, ¿qué sigue? Hasta ahora hemos tenido una infancia problemática, vínculos afectivos inseguros. Mucha empatía también. Pareces de los que no tienen carácter, dispuestos a llorar por cualquier cosa. Baguji apretó los dientes mientras luchaba por agarrarse, pero el doctor seguía haciéndola girar como a una muñeca de trapo, golpeándola ociosamente contra las paredes y las puertas con tanta fuerza que no podía concentrarse en lo que estaba haciendo. ¿Nada más que añadir? Bueno, cambiemos de tema. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te hace pensar que estás cualificada para ayudar a rehabilitar pecadores? Se burló. Quizá tengas un título en psicología, psiquiatría, neurología, incluso administración hotelera. ¿No? ¿Nada? ¿Por qué no me sorprende? Pero quizá tengas algo planeado, algo a largo plazo. O quizá creíste erróneamente que la gente te seguiría, solo, porque sí. Sé sincera, Charlotte, ¿de verdad creías que un grupo de delincuentes jugando a las casitas contigo, unidos de la mano y cantando Kumbaya, sería suficiente? Baguji miró a su novia. Se le encogió el corazón al ver a Charlie agachar la cabeza, avergonzada, con el ceño fruncido y los hombros temblorosos, con los ojos ensombrecidos por una espesa melena rubia. HMPH. Ustedes, imbéciles, siempre son iguales. He dedicado mi vida entera a comprender todo lo que hay que saber sobre la psique humana, y aún así, gente como ustedes viene y tiene el descaro de sermonearme. A mí. Sobre lo que está bien y lo que está mal. Les diré. Reforma, rehabilitación, redención. Ja. Todo mentiras. Se dicen a sí mismos que los humanos pueden cambiar, que el instinto puede ser dominado, que nuestra naturaleza puede ser domada con bonitas morales y virtudes vacías, cuando en realidad son cadenas con las que nos atamos. Como niños débiles mentales, demasiado asustados para ver la cruda realidad, nos hemos engañado con la razón. Nos creemos superiores a otros animales, aunque no lo somos. Los humanos somos criaturas viles, brutales y salvajes. La lógica es solo otra herramienta evolutiva. Mientras los animales se imponen unos a otros con garras, colmillos y dientes, nosotros dominamos gracias a nuestro intelecto superior.
Ya no quiero fingir que esto no es cierto. Baguhie sintió que la lanzaban por los aires cuando el doctor la estrelló contra el hormigón, duro como una roca. Se le cortó la respiración cuando el doctor la agarró por el cuello, acariciándole lentamente la barbilla. Se estremeció al tacto. Te tengo una idea. Vienes conmigo, así puedo destrozarlas a ambas una y otra vez hasta saciar mi curiosidad. Jejejeje. Creo que disfrutaré rompiéndolas. Sally dio un paso al frente con un tono suplicante. Por favor, Carter, basta. No te han hecho nada, déjalos ir. El doctor gruñó molesto. De verdad, Sally, estoy bastante decepcionado de ti. Una sola conversación y ya estás dispuesta a ponerte del lado de unos desconocidos antes que de mí. ¿Dónde quedó nuestra camaradería? Por cierto, estabas a punto de irte con ellos, ¿verdad? ¿Te maltraté de alguna manera? ¿No te gustó el alojamiento? Aunque no creo que debiera haber sido motivo de queja, después de todo, lo elegiste tú misma. Baguhie vio cómo la figura de Sally se encorvaba sobre sí misma, repentinamente insegura. No, vamos, no nos engañemos, cariño. Tú querías esto, elegiste esa habitación, cerraste la puerta, me rogaste que me asegurara de que nadie volviera a molestarte. Y ambos sabemos por qué. Tienes miedo de quién eres, de lo que harás. Eres un asesino, igual que yo. Pero no tienes por qué temerlo. ¿Entiendes la verdad de mis palabras? Lo sé. Ahora somos demonios, así que ¿por qué luchar contra ello? Te equivocas. El doctor se quedó paralizado ante esas palabras, y Charlie aprovechó la oportunidad para interponerse entre Sally y él, con desafío en la mirada. Todo lo que has dicho está mal. Crees que entiendes a la gente, pero claramente no es así. Puede que no conozca a Sally desde hace mucho, pero hasta yo puedo ver que no se parece en nada a ti. ¿Quieres saber por qué? Porque me escuchó, y no se rió de mí, porque me tomó la mano cuando se la ofrecí. Y, por muy asustada y dolida que esté, todavía quiere intentarlo, y eso es algo que nunca entenderás. El doctor gruñó una risa, un sonido metálico áspero que sonaba como la retroalimentación de un micrófono. Palabras vacías de un idiota sin cerebro. Pero Charlie no se dejó intimidar por el insulto. ¿Sabes? Fue bastante impresionante lo que hiciste antes. Debes estar muy orgulloso de todo ese rollo del psicoanálisis. Pero mira, no me bastó más que una mirada para saber exactamente qué clase de persona eres, Herman. Doctor. Gritó el demonio, explotando con una violencia rápida y repentina mientras golpeaba la cabeza de Baguhie contra el suelo de baldosas con una mano. Y mi nombre es Charlie, no Charlotte, pero no creo que te importe recordarlo, así que ¿por qué debería? Se burló. He vivido en el infierno durante más de un siglo, y he tenido bastantes personas como tú. Lo he visto todo, desde tiranos de poca monta hasta políticos conspiradores, padres crueles y novios abusivos. Para ti, todo se trata del control, porque simplemente no soportas no tenerlo ni un segundo. Al final, a pesar de ese intelecto superior que dices tener, solo eres otro bicho raro engreído con un extraño apetito por la crueldad y obsesionado con el sonido de su propia voz, y eso te convierte en un ser tan mundano como cualquiera. Baguhie se vio rápidamente arrastrada por la rabieta de Carter, con su voz enfurecida. No soy mundano, urraca parlanchina. Soy todo menos mundano. Soy el doctor. El doctor. ¿Tienes idea de lo que significa eso? Soy un nombre muy conocido, uno que ni siquiera los espías de la CIA se atreverían a susurrar a la ligera. Lo siento, nunca había oído hablar de ti, logró soltar Charlie antes de tomar a Sally del brazo y arrastrarlas a ambas, agachándose para cubrirse. Para entonces, las palabras de Carter se habían convertido en gritos inarticulados, chispas eléctricas que salían disparadas de él al azar y alcanzaban todo a la vista, iluminando brevemente toda la sala de seguridad como una discoteca. Baguhie logró sobrevivir prácticamente ilesa, mientras que Carter pareció olvidarse por completo de su existencia para usar su cuerpo como una bola de demolición de tamaño humano. Charlie se había transformado por completo en su forma demoníaca, intentando defenderse de los rayos errantes de Carter con sus propias llamas conjuradas. Y deja de maltratar a mi novia, asqueroso. Un destello rojo y dorado fue la única advertencia que recibió Baguhie antes de que algo se estrellara contra Carter con toda su fuerza, lanzándolo contra la pared. Sintió una mano que tiraba de su cintura, liberándola finalmente del agarre del demonio, y luego la calidez de un cuerpo que se apretaba contra ella en un abrazo completo. Se giró y vio los ojos ansiosos de Charlie, llenos de lágrimas, mientras la examinaban en busca de heridas. Baguhie, ¿estás herida?
Lo siento mucho, tenía que irritarlo y no sabía otra forma de distraerlo, y yo, pero lo que fuera que estuviera a punto de decir se apagó cuando Baggy la atrajo así para besarla profundamente y durante largo rato. Se quedaron allí un momento, con alivio y gratitud invadiéndolos a ambos antes de que, lamentablemente, tuvieran que separarse. ¿Está bien, de acuerdo? Estoy bien, dijo Baggy, dándole una palmadita en el hombro a su novia mientras se miraban fijamente a los ojos. Una voz urgente lo sacó de su ensoñación, sin embargo no quiero entrometerme en este momento tan conmovedor, pero creo que debemos apresurarnos. Sally flotaba en el aire como un fantasma, una de sus mangas apuntaba a los retorcidos miembros de Carter mientras se desenredaban lentamente del montón donde yacía. Maldita zorra. Te voy a matar. Baggy y Charlie se miraron el uno al otro, luego volvieron a mirar la pila antes de asentir. Sí. Acordado.